Bueno, Deima, ¿puedes ver mi pantalla? Sí la puedo ver, maestra. Perfecto. Muy bien, vamos a hablar de lo que es el campo eléctrico. El campo eléctrico nos dice que es la interacción entre cuerpos y sistemas dependiendo de las propiedades eléctricas que ésta contenga. Se describe como lo dice aquí, como fuerzas eléctricas, vectoriales y cargas. Comúnmente, pues son los campos nosotros que conocemos como la electricidad, ¿no? Solo que a veces vemos distintas fórmulas con los distintos efectos. Recordemos que en este caso aplica la ley del positivo, con el negativo se atraen. Tenemos también que se habla del campo magnético. El campo magnético nos describe la influencia de corrientes eléctricas conforme a distintos materiales. Aquí lo que tenemos es cuando juntamos casi dos positivos, como por ejemplo los magnetos, o sea, que siempre nunca vas a lograr conseguir que se unan exactamente iguales, ¿no? Siempre van a repeler, siempre van a estar como que con ese campo, valga la redundancia, magnético, ¿sí? Por las mismas fuerzas que contienen cada material, ¿sí? Y eso hace que a veces, si tú los juntas, pues se cree como un movimiento, ¿no? No sé si lo has intentado alguna vez o por jugar, a veces se realiza. También, bueno, para hacer esos campos, pues tenemos distintas fórmulas en donde las cargas eléctricas, pues requieren ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas transformaciones para que se vuelvan magnéticas. Como lo podemos ver aquí, el campo eléctrico es lo que te decía, del positivo y el negativo, se atraen, ¿no? Y el campo magnético es cuando se juntan dos campos positivos o dos campos negativos y no se pueden juntar, simplemente generan ese choque de, ¿cómo decirlo? Este, de energía, un choque de energía en el cual están generando ese magnetismo. Y bueno, tenemos el campo eléctrico versus el campo magnético. Creo que así lo podemos entender un poquito más. La fuerza eléctrica, actúa en distintas, a través del campo eléctrico. Por ejemplo, tenemos campos vectoriales, perdón, la fuente de carga, ¿sí? No sé si has visto las pilas, siempre traen un lado positivo y un lado negativo. Y donde nosotros los conectamos, también traen un lado positivo y un lado negativo. Eso es un campo eléctrico. Nosotros estamos generando, eh, pues, electricidad, ¿no? O movimiento a través de ese campo. Ahora, el campo magnético nos dice que es cuando la fuerza a través de estos campos de energía se manifiestan. Es decir, tenemos un movimiento de corriente o sustancia, ¿sí? En este caso, los materiales del magneto, por ejemplo, o del imán, ¿sí? En donde tenemos los polos iguales y que no se pueden juntar. ¿Sí? A través de esto, pues bueno, generan lo que es un campo magnético y lo podemos visualizar un poquito más o tenerlo tangible. Si tienes alguna duda, Deima, me dices. Está bien, maestra. Bueno, tenemos distintas fórmulas, ¿sí? Que nos van a servir o nos sirven para calcular distintas direcciones, perdón por el ruido, distintas direcciones de vector o ponderación, dependiendo de qué necesitemos.
¿Para qué nos puede servir todo esto? Pues bueno, nosotros nos puede servir para para, por ejemplo, cuando se desarma alguna computadora, nosotros tenemos que probar qué fuerza o qué electricidad o em, qué voltios, por ejemplo, tiene cierto aparato y con qué lo necesito conectar, ¿no? Por eso es muy importante también tener en cuenta que no todos los cargadores funcionan en todos los dispositivos, ¿no? Tenemos distintos dispositivos que nos dicen 9V, pero ¿qué es 9V? ¿Sabes qué es 9V? No, no lo sé. Bueno, son los 9 voltios. ¿Qué son los 9 voltios? Bueno, en sí son el flujo de la energía que se necesita para que lo conectemos. Es por eso que, bueno, nuestro enchufe normal en cualquier casa genera cierta electricidad. Cuando nosotros lo conectamos, nuestro cubito o pues sí, más conocido como el cubo, donde conectamos, es el que regula toda esta parte de electricidad y que lo conduce mediante el cable hacia nuestro dispositivo. Por eso nosotros, sin problemas, no se nos queman, ¿no? Pero si nosotros conectamos un cargador, por ejemplo, de una computadora con un teléfono, pues no es la misma carga. Ahí es cuando suceden, perdón, los choques de electricidad o las quemaduras o de plano ya no funciona, ¿no? Pero realmente para esto nos sirven todas estas formulitas, ¿sí? Para saber cuánta fuerza se necesita o qué velocidad o qué voltios, qué energía, ¿sí? Nosotros tenemos que tener, ¿sí? Para saber todo esto. Ahora bien, otro compañerito. Tenemos Se está uniendo otro compañerito por ahí. Listo. ¿Me escuchas, Antonio? Buenas noches, profe. Sí, le escucho muy bien. Buenas noches. Pues bienvenido. Ya vamos un poquito viendo unos temitas, pero ahorita nos volvemos a acoplar, ¿vale? Muy bien. Está bien, Tenemos profe, lo que es, gracias. sí, gracias. Tenemos lo que es selector de velocidades. En esta parte tenemos la parte donde nosotros vemos que ambos, tanto el campo magnético como el campo eléctrico, este, forman una parte de fuerza, ¿sí? Donde actúan dependiendo del electrón o de la carga que tengan. Para eso existe una formulita, que es la fuerza perdón, la fuerza es igual a Q, que es la carga del electrón, donde E es el campo eléctrico, V es la velocidad del electrón y B es el campo magnético, ¿sí? Bueno, muchas veces esta parte se utiliza más que nada para cuando nosotros tenemos que probar ciertas placas, por ejemplo, nuestras tarjetas madres o distintos sistemas que nosotros tengamos que probar. Para eso existen distintas herramientas que nos permiten probar esta parte de de la velocidad, de los vectores, de los electrones y demás. O sea, sí es importante que lo sepamos hacer manual, más sin embargo, pues ya como todo hoy en día, la tecnología nos ayuda a saberlo. Sin embargo, bueno, es importante saber qué significa cada cosa, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer estas trayectorias o estos despejes de fórmulas y demás para lo que decía anteriormente, para saber qué dispositivo y con qué carga yo puedo conectar cada uno de ellos. Sí, por ejemplo, tenemos, perdón, el módulo de la fuerza, que es la que estábamos viendo, la fuerza magnética, sí, que es un poquito diferente, y al igualarlas. Ok. Este es un ejemplo
en donde nosotros podemos aplicar la fórmula. Sin embargo, a veces nosotros, bueno, a mí me gusta llevarlo más al caso práctico, que es como les decía, cuando nosotros estamos probando alguna placa o alguna herramienta para no quemarla, pues tenemos que probar qué voltaje necesita y conforme eso, pues hacer los cambios o los ajustes necesarios. Tenemos los espectrómetros, no sé si los han utilizado, los han escuchado. Bueno, son los dispositivos que se emplean para distintas relaciones de carga y masa. ¿Por qué se les dice masa? Porque al final de cuentas, no sé si alguna vez han abierto o han visto una computadora. Bueno, una computadora destapada, ¿no? Es decir, tenemos la tarjeta madre, tenemos el disco duro y tenemos distintas conexiones, ¿no? Muchas veces tenemos plaquitas o las masas que tienen distintos elementos en donde nosotros podemos o tenemos que utilizar la física para saber, no solo, por ejemplo, qué velocidad debe de llevar mi ventilador, perdón por el ruido, a qué carga yo lo debo de conectar, si es compatible con alguna otra, etcétera. Bueno, nos viene un resumen del ejemplo donde podemos ver lo que es la velocidad. Y listo. Ay, perdón, ese video no lo vamos a... Se los voy a pasar para que lo podamos ver porque tarda 8 minutos. De todas Está bien, maneras, maestra. ¿perdón? Está bien, maestra. Vamos a Sí, esperar el video. se los voy a compartir es más, de una vez, se los comparto. Ay, perdón. Oh, se los comparto por WhatsApp. Se cerró mi otra presentación. ¿Hasta aquí alguna duda en lo que... Este, entendí que el campo eléctrico es una zona del espacio que interactúa con una fuerza eléctrica Ujú, está rodeada por una carga eléctrica que crea una interacción con otras cargas o cuerpos dentro de ese campo. ok. ¿Y el campo magnético? Entendí que un campo magnético es una representación tipo matemática de un modelo de fuerzas magnéticas que se distribuyen en un espacio de una fuente magnética. Muy bien. Sí, en resumen, como le comentaba a tu compañerita antes de iniciar la clase, es una materia que debería de ser práctica, sin embargo, la estamos viendo muy teórica por los tiempos, ¿no? Sin embargo, lo importante de estos temas es saber que los campos eléctricos, la electricidad y todo eso nos van a servir desde que nosotros desarmamos una computadora hasta nuestros dispositivos, porque no es lo mismo conectar un cargador de una laptop a un celular, porque se nos quema, ¿sí? Que pues el celular, ¿no? Por eso cada uno o trae su cargador, ¿no? Y tenemos los campos magnéticos. Por ejemplo, para eso, pues nos sirve para repeler muchas cosas dentro de la computadora. También, un claro ejemplo del campo eléctrico, perdón, son las pilas,
¿sí? Tienen la carga positiva, la carga negativa, en donde van, tienen que tener un espacio de positivo y negativo, si no, no fluye la energía. Y en el campo magnético tenemos un claro ejemplo de los imanes. El imán siempre si ustedes intentan unir dos imanes, nunca se van a quedar iguales, siempre van a estar con una fuerza de un lado para otro, de un lado para otro. Ese es un ejemplo de un campo magnético. ¿Para qué perdón, un campo magnético? Pues bueno, para nosotros separar o no tener estática en nuestros dispositivos. ¿Sí? Recordemos que la estática es cuando la energía fluye hasta por nuestro cuerpo, ¿sí? Y lo que hace el campo magnético es que la energía se quede en los dispositivos electrónicos, ¿sí? Es decir, que no fluyan hacia nosotros como seres humanos, si no todos andaríamos con el campo magnético increíble, ¿no? Y sin embargo, hay veces que nosotros generamos esa energía o ese campo magnético cuando, por ejemplo, si se frotan ustedes el cabello y quedan así como que, y pasan por otro lado, pues sienten, ¿no? O cuando nosotros, muy comúnmente decimos, nos dan toques, ¿no? Pues es porque tal vez tenemos muchísima carga de los mismos dispositivos, ¿no? ¿Cómo se quita eso? Pues bueno, se quita estando completamente descalzo al piso y tocando un dispositivo electrónico. Con eso nosotros bajamos todo este campo magnético que los dispositivos nos puedan estar pasando, ¿sí? Para eso también nos sirve, aparte de que, pues, como lo decíamos, nos sirven para las piezas internas de una computadora, de cualquier dispositivo, y es importante saber las fórmulas, ¿sí? Pues para calcular qué voltaje, qué energía, cuánta electricidad nosotros necesitamos para cada uno de ellos. ¿Sí? Entendido, maestra. Ok. Para eso no sé si venían distintas leyes o métodos de cálculos en las unidades. Antonio, ¿me puedes decir cuál se te quedó más? Ok. Disculpe, pero no lo escuché bien. ¿Cuál era su pregunta? Sí, que hay distintas leyes que vimos dentro de las unidades. No sé cuál se te quedó más o cuál se te hizo más relevante. Sí, la que yo más se me quedó fue la de la ley de, ay, como de Home, Home creo que era. Ok, sí, tenemos distintas leyes. Tenemos la de Faraday, la de Lenz, no sé si la investigaron, y la de Ampere o la de Ohms, como me dijo tu compañerito Antonio. Son distintas leyes que nos explican o nos dicen que hay fórmulas en donde aplican distintos casos, tanto el campo magnético como el campo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, la ley Ampere, voy a compartirles tantito, si logran ver mi pantalla. Ok. La Sí, ley profe. Ampere nos dice que, por ejemplo, tenemos en el espacio alrededor de una corriente eléctrica, es la proporcional al corriente que sustituye una fuerza, ¿sí? Y tenemos que se hacen como de la misma forma, un campo eléctrico es vaciado alrededor de una carga proporcionada hacia la misma fuente. Entonces, tenemos distintas fórmulas. Por lo tanto,
hay casos en donde aplica cierta ley y en donde no aplica cierta ley, no como en todo. Entonces, para eso, pues nos sirven todas las leyes que se ven en las distintas unidades. Por ejemplo, tenemos la ley de Lenz, en donde nos dice que el principio de las consecuencias de la energía ampliada es la inducción electromagnética, ¿no? Entonces, la fórmula tal, ¿no? Y a la vez se combinan con otras leyes. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos estas leyes? ¿O por qué hay que o por qué se aplican estas leyes? Por lo mismo que les decía, porque a veces nos permiten eh, utilizar ciertos sistemas, ¿sí? O que son los sistemas estandarizados que nosotros utilizamos para nuestros dispositivos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros comúnmente acá en México o en la región, perdón, en el continente americano tenemos las entradas de de la luz, cuadradas. Pero, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Europa, allá utilizan otro tipo de conexiones y nosotros como, mexicanos tendríamos que utilizar un adaptador, porque si no utilizamos ese adaptador, todos nuestros dispositivos se quemarían, ¿sí? Para eso aplican estas leyes, porque no es lo mismo cómo nos manejan o cómo nosotros nos bajan la energía para poder utilizarla y cómo fluye, ¿sí? Entonces, como, em, como conclusión en general, la importancia de los campos magnéticos, perdón, y eléctricos es que nos permite el flujo tanto eléctrico como magnético y que a su vez permite el flujo de corriente eléctrica a través de materiales conductores por los cuales la energía, ¿sí? Permite realizar los trabajos que hoy conocemos. Para eso nos sirve conocer esta teoría, para saber cómo o por qué nosotros tenemos los distintos conectores y por qué tal vez tenemos distintos adaptadores de corriente que nosotros debemos de utilizar y por qué para cada equipo es diferente. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna, profe. Muy bien.